Bienvenidos a una producción de ECMC, Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Información que trasciende. Periodismo con propósito. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de las redes sociales para SMC Noticias México y Radio Superación? Mi nombre es Sara Vargas y hoy nos encontramos, como todas estas semanas, importantes temas en SMC Noticias México. Y pues bueno, ya los vieron, ya está acá nuestro especialista en el espectro autista, el licenciado Arturo. Bienvenido, Arturo, otra semana acá a SMC. Esta es tu casa, ya sabes. Y tenemos de este lado nuevamente al doctor Martín Vargas. Gracias, doctor, por estar con nosotros nuevamente. Un gusto, y pues hoy estamos vestidos de gala. La verdad dirán, ¿qué trae Sara puesto? Bueno, pues traigo mi uniforme de gala. El uniforme de los poderosísimos leones. Siempre digo mis poderosísimos pumas, pero ahora son los poderosísimos leones. Es correcto. Rugen los leones, ¿no? Exacto. Los pumas. Ya traigo acá el ímpetu felino. Y pues bueno, hoy tenemos justamente esta invitación que nos aceptó el doctor Martín y les agradecemos mucho porque vamos a hablar y vamos a ahondar en un tema muy importante que es el espectro autista. Lo hemos tratado cada semana en estos programas que nos ha hecho este favor el Liga Arturo de plantearnos en diferentes etapas. Quiero decirle, doctor, que hemos abarcado lo que más se ha podido, pero el tema es grandísimo. Y lo hemos abarcado en un nivel Oaxaca, porque justamente el tema de la discapacidad o algunos temas de algunas capacidades diferentes no es lo mismo en las comunidades que lo que se puede apoyar en la capital. Y en las comunidades también a veces es visto de otra forma, desde el tema cultural, desde el tema pues de las autoridades, desde el tema que trabajan. Usos y costumbres, ¿no? Le dicen a veces, sí, ¿no? Los usos y costumbres, sí, o también la religiosidad, ¿no? Y también las creencias. Entonces, parte de esto es lo que estamos, la verdad, dando toda una carpeta a las personas, a todo el público en general, porque nuestra misión es de que empecemos a conocer más sobre el tema del espectro autista para todos, ¿no? Como un tema de salvaguardar muchas cosas, de cultura general, pero además de eso de ayudar y de saber ayudar a los demás. Bienvenido, doctor. Gracias, Sarita. Un gusto compartir ese espacio con nuestro gran amigo, con Arturo. Placer. Ok, Arturo, pues, ¿qué tal si empezamos a entrar en materia? El día de hoy vamos a abarcar este tema que es sobre el espectro autista en adultos, porque ya lo habíamos hablado en el tema de jóvenes, inclusive adolescentes, las infancias, pero ahorita es en el tema adulto. Sí. Y principalmente la pregunta es, porque ahorita se está haciéndose más visible. ¿Por qué se está haciéndose más visible? ¿Hay más casos o ya es como más reconocido? Pues sí, gracias a que ya lo que es el diagnóstico ya ha avanzado más en digamos, en los aspectos que buscan en el caso de qué características tiene lo que es el espectro autista. Entonces ya hay como la tecnología, podemos llamarle, no, como información ya está más avanzada, entonces ya es más fácil detectar lo que es el autismo, pero todavía tiene muchas, digamos, dificultades, ¿no? Especialmente en el área de personas que le podemos llamar altamente funcionales, que así se le llama el término, a personas que están dentro del espectro autista, pero tienen una más alta capacidad de independencia, pero no significa que tengan dificultades en lo que es en lo social, o en las relaciones o comorbidades que le dicen con otro que va con el autismo, como es la ansiedad, la depresión. Entonces, todavía falta mucho en ese aspecto, en identificar bien ese tipo de características. Y también todavía no hay un sistema que identifique el autismo en mujeres. Sí hay, pero todavía hay mucho desconocimiento, especialmente porque las características en mujeres es muy diferente cómo se presenta en los hombres. Y si nos referimos al tema de ahora, que es lo que es autismo en la adultez, podemos decir, mucho cabe eso, que esa es la falta de diagnóstico que
que en el tiempo de las personas que son adultas no tuvieron esa oportunidad de tener un diagnóstico porque todavía no había digamos, la ciencia o la metodología que se necesitaba. Entonces, por eso hay muchas personas que nunca fueron diagnosticadas y de ahí pues crea otros temas, ¿no? de problemas, en cuestión de cómo ellos se miran a sí mismos o cómo tratan de... ¿Cómo se perciben a sí mismos y cómo es hacia la sociedad? Sí. Ok, sí. Doctor. Sí, es un tema que la verdad a la sociedad oaxaqueña, yo creo que a la mayoría de la población actual, es algo que nos debe ya interesar y preocuparnos principalmente, ¿no? Yo creo que ese sería, viéndome desde el aspecto como área médica, que no somos los expertos en el área psicoemocional como el Lic Arturo, pero obviamente como área médica pues debemos de saber algo de todo, ¿no? Y en ese sentido, Sarita, pues el punto es, como decía el Lic Arturo, que es experto, el diagnóstico es lo complicado, ¿no? Por lo poquito que sabemos y que ahora sí que nos echamos un clavadito ahí a investigar, es lo que veo, como dice el Lic Arturo, es lo más difícil. Y más en particular en el género femenino. Sí. Sí, es más complicado el diagnóstico. Ahora, hablando ya unos aspectos más generales, no sabemos actualmente, yo en lo particular, no podría percibir en la sociedad actual, en mi Oaxaca, quién es autista en el adulto, de entrada. Sí. De entrada, ¿no? Y segundo, pues se dice en la literatura y hemos visto documentales que tratan al máximo de enmascarar su padecimiento, ¿no? Sí. Para no estar en el concepto de ser segregados, porque desafortunadamente ese es el otro aspecto, ¿no? Que se estigma al paciente, ¿no? Sí, sí, sí. Y desafortunadamente eso les afecta más en su esfera psicoemocional. El Lic Arturo, que es más experto, no sé si tendrá más que ahondar en ese tema, pero yo considero que por el simple hecho de ser un padecimiento que está, bueno, el tecnicismo dice, según esto lo que chequé es, el paciente normal es un neurotipo, ¿no? Neurotípico normal, dice, ¿no? En comparación del autista adulto. Entonces el adulto ya se conoce a partir de los 20 años, promedio de edad, que es cuando ya se etiqueta un adulto, perdón. Entonces, sí es complicado su diagnóstico, por lo poquito. Claro. Y ahorita, entrando más allá, que el Lic Arturo es más experto, y luego si nos vamos al aspecto laboral, si están trabajando, donde mando, y la expresión corporal, la cuestión sensorial, que es el otro aspecto. Los espacios. La luz, el ruido. Y según esto, pues ellos desarrollan todas sus habilidades de intelectuales buenas, pues son normales y a veces hasta un poquito potencialmente más intelectuales. Pero cuando empiezan al don de mando, al don de relación social, es donde se empiezan a ver ya, y bueno, ¿y por qué él es así? Y entonces ya la gente ya empieza a decir, bueno, él no creo que sea una persona neurotípica, ¿no? Sí, para andar en tecnicismos. Sí, sí. O sea, ahí sí el Lic Arturo que nos ayude a dar más luz. Pues parte, doctor, lo que habíamos comentado la vez pasada es justamente el tema de cómo nadan en la sociedad, ¿no? Porque ahorita decían ustedes algo muy importante, en el tema de que las mujeres es más difícil, y les voy a decir así como en términos generales, ¿no? ¿Por qué es más difícil? Porque las mujeres somos estereotipadas en todos los aspectos. Entonces, si nosotras somos calladas, porque somos payasas, ¿no? Porque así somos, porque no nos gusta, porque aquello, porque somos con muchos sentimientos, externamos mucho nuestros sentimientos, nos manejamos mucho por el tema emocional. Entonces, si se piensa que una persona se aísla, si una persona, yo lo veía, por ejemplo, en estos temas de que no sea altamente cariñosa, que sea así como que no expresa tal vez esos sentimientos, se toma como que es simplemente fría o simplemente que no tiene el mismo sentimiento de reciprocidad de la otra persona. Pero no quiere decir eso. Quiere decir que se abruman, ¿no? Hasta donde tengo entendido, Lic Arturo, es que se sienten abrumados.
yo veía también en esos temas que pues las actividades que tal vez son muy fáciles, para muchas personas, pues les abruman. El hecho de ir a la tienda, el hecho de tomar un autobús, porque hay el tema de la gente. Y yo acá también tengo una pregunta, porque acá, más en Oaxaca, también tenemos muchas de esas palabras regionales de que decimos, es que me engento, ¿no? Es que no tolero estar con la gente, Sí. no tolero estar con mucha gente. No me gusta salir al centro porque no me gusta estar con el tumulto de gente, no me gusta estar hablando con la gente. O hay personas que, por ejemplo, se sientan y ya ves lo típico de que empieza la otra persona de al lado a hacer plática y esa persona, o sea, se siente abrumada. Ujú. Esas son, yo siento, como las notas en las cuales, como dice el doctor, internamente Sí, agobian, y físicamente se habla de que se agota uno demasiado cuando sí. tiene el espectro autista. Sí, así es, así dice la literatura. Así es. Entonces, qué complicado es porque no externan, ¿no? Sí. No lo externan. Y esa vez que el Liga Arturo hablábamos justamente de las infancias, y él decía, es que hay que poner límites, hay que marcar esto, y yo le decía, es que ¿cómo te das cuenta cuando si es un berrinche? O cuando simplemente pues es un reflejo de lo que está sintiendo, ¿no? Ujú. Pues Arturo, coméntanos cómo podríamos, pues justamente, tal vez si no podemos identificar, pero para estas personas que se sienten así, porque luego yo me he sentido así, Ujú. pero ¿cómo puedo diferenciar si también eres tengo el autista. espectro autista? Porque también hablamos de ansiedad. Y otra Y cosa, depresión también. ¿no? de la depresión, Ujú. y otra cosa, el tema del tener siempre un control, estar haciendo siempre algo, o sea, estructuralmente estar teniendo Activo, una estructura, o sea, eso es agobiante. El orden, ¿no? El orden. Sí. Adelante, Arturo, coméntanos. Cuéntale. No, creo para entender todo esas preguntas, va como también mencionar un poquito sobre lo que son los primeros, cuando viene el tema de la evaluación, ¿no? Entonces, una de las cosas es la evaluación, una buena evaluación tiene que ser por al menos varios especialistas, no nomás debe ser uno. Okay. Entonces, si se empieza primero como primero influyen los maestros, los papás o algunos familiares con un tipo de entrevistas, y si tú tienes más hijos dentro de la familia, pues tú te das cuenta si tu hijo no va creciendo o desarrollando normalmente como tus otros hijos. Entonces ya de ahí ya tienes como un punto de iniciativa y decir, ok, tenemos que ir con un especialista a lo que se le llama las evaluaciones secundarias, que ya es más especializado. Y entonces comentabas tú lo de que cómo de la sintomología, ¿no? ¿Cómo se llama? Sintomatología. Sintomatología, que para entender porque no vamos a caber, porque a veces se dice, no, es que yo soy autista, ¿no? Pero hay que entender que el autismo es un trastorno de neurodesarrollo serio, y entonces si empezamos a usar un problema de decirnos que ya ahorita porque me siento de esta manera o esta manera. Puede ser. Pueda que también le estamos dando menos valor a lo que es a lo que es el trastorno, ¿no? Porque a veces se normaliza, ¿no? Y entonces, lo que está saliendo ahorita mucho en ajá, que está viéndose mucho sí. Y se piensa que puede ser generalizado. Ese es lo que te iba a comentar. Se generaliza, ¿no? Sí, sí, exactamente, porque se confunde. Sí, se confunde. Entonces, y eso pues también no sé qué beneficios puede tener, pero también no puede tener buenos beneficios, porque entonces ya te pone a dudar a ti mismo, ¿no? Decir, oh, pues yo puedo tener, porque siento tengo que esto, pero en realidad para entender lo que son las características del autismo es que es un trastorno de neurodesarrollo, entonces, que hay una desregulación, entonces, porque muchas veces la estigmatización es que porque es un niño con autismo ya es diferente y no es. O sea, es igual que nosotros, o sea, tienen las mismas deseos, emociones, capacidades, pero va a tardar en aprenderlo. Dependiendo de la afectación, ¿no? Porque estamos hablando, como se le conoce aquí, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Pero si estamos hablando y el problema de la complejidad de lo que es el autismo es que, como estamos hablando que tiene correlación,
tiene que atender como problemas de epilepsia, problemas de otro tipo de crisis de ausencia, por ejemplo, ajá, ¿no? sí, Desde el punto de vista neurológico. Entonces, no nomás es la parte de la socialización, la parte del comportamientos repetitivos podemos de problemas sensoriales, también cabe lo que es los otros síntomas, en este caso, motrices. Entonces, es algo, todas esas características son muy serio. Entonces, si nos enfocamos en lo que es hoy el tema de adulto, entonces nos vamos a enfocar en la parte más funcional, ¿no? Entonces, que todavía hay esos problemas de socialización, de comportamientos repetitivos, pero de alguna manera por querer funcionar en la sociedad, porque al final de cuentas cuando van creciendo ya no tienen el mismo soporte de la familia, entonces tienen que ser independientes sí o sí. Wow, entonces a eso va lo que mencionaba aquí el doctor, de esconderlo o saberlo simular, ¿no? No sé, enmascararlo, ajá. Entonces, tienen ese problema de que se sienten en ese caso a lo mejor no saben, aprenden, porque, o sea, no es que no puedan aprender, pero aprenden a lo mejor, cuando una persona está triste, o sea, porque parte de la socialización es que no saben identificar si una persona está triste, si un chiste es apropiado o no es apropiado. Entonces, por parte de experiencia, entonces aprenden, ¿sabes qué? Cuando pasa esto, no debo decir esto, ¿no? Entonces van aprendiendo a cómo socializar, ¿no? Hay una parte, adelante. Hay una parte que dice la literatura, Arturo, usted que es experto en el campo, y por eso creo que es muy importante que este momento, este escenario que estamos desarrollando, pues sí, realmente le ayuda a la sociedad, que es el objetivo. Que no confundamos y que no generalicemos, porque luego, es que yo escuché y que decía, y ya soy, o probablemente soy, o voy para allá, ¿no? Porque generalmente así somos, sinceramente. Sí. Algunos también caen en el otro concepto médico que se llama ser hipocondríacos, ¿no? Sí, claro. Entonces, en ese aspecto, yo leía a Arturo que precisamente el sarcasmo no lo pueden manejar. Ni lo que decimos en México, el albur, no lo entiende, pues, y ahí es donde uno, como sociedad, que cada sociedad genera sus variantes lingüísticas que le llamamos, en ese caso, que el albur, el sarcasmo son típicos de un idioma, pues, y que a un paciente autista, pues sí, si no está, por ejemplo, si no está muy acorde a ese lugar, pues le va a pegar, ¿no? Aunque sea, en este caso, estamos enfocándonos a las comunidades, que viene y que no está acostumbrado a un sarcasmo, a un doble sentido, y trae el trastorno autista, pues sí se va a descomponer, ¿no? Yo digo, no sé, Rick, ¿qué opinión tienes? Sí, exactamente, de que no tienen pues esa idea de lo que es que siempre te van a hablar de una forma como ellos observan el mundo, digamos, ¿no? Si, por ejemplo, si te dicen, por ejemplo, no, es que tú tienes muchas canas, ¿no? O algo así, ¿no? O sea, son como, tal vez hasta directos o imprudentes, como se podría percibir, pero no es así. No es así, simplemente, pues, en realidad, pues sí tengo muchas canas, ¿no? Pero si nos enfocamos en lo que son las normas sociales, pues tienes a tener a seguir unos como patrones o, ¿cómo le dicen? Etiquetas. Etiquetas. Entonces, pero en este caso, como hay este problema, entonces no pueden identificar ese tipo de normas sociales, pero no significa que no puedan aprenderlas, ¿no? Porque es parte del aprendizaje, pero tiene que ser por mucha práctica, ¿no? A lo mejor un ejemplo nos ha pasado con ciertas personas de confianza, que entramos en el tema del sarcasmo, ¿no? Y yo le digo, ¡ay, mi cabecita de algodón! Y si una persona no es autista, lo va a tomar de broma y se va a reír, ¿no? Pero si no lo es, no lo va a entender, no lo va a procesar. ¿Estoy mal, Arturito? Sí, sí, no lo va a procesar. Y aparte de eso, no nada más es lo social, sino también lo sensorial, ¿no? Entonces, si a lo mejor en ese aspecto
hay algo en el entorno que carga un tipo Ruido. de extra estimulación. Ruido, ¿O luz. risas o ajá. eso? Okay. Sí, a mucho ruido, los olores. Ujú. Algo que yo comentaba también, por ejemplo, ahora que di un taller a unos maestros, que cuando yo doy terapia, normalmente yo no uso ningún tipo de crema con aroma o perfume Ok. porque eso puede también Desencadenar. lo que es sobreestimulación y puede causar alguna ansiedad, Wow. Depresión. algún comportamiento como no apropiado, puede Agresividad, a lo mejor, agresividad o autolesión. ¿no? Ok, Entonces, ok. entonces todo eso, ¿no? Porque tiene uno que cuidar en esos aspectos. Wow. Yo estoy así sorprendida porque cómo es tan complejo, pero además de eso, bien dice el doctor, el tener esa sensibilidad en la sociedad. Yo lo he dicho acá, yo considero, y porque estamos justamente en este mes, es el mes de la discapacidad, por eso es tan importante estas charlas y les agradezco a ambos estar acá. También acá nuestra floor manager, nuestra productora. Y la verdad es que considero que los que tenemos la discapacidad somos el público en general, o sea, somos la sociedad en general, Probablemente. porque nosotros no entendemos que somos un mundo muy variante, muy complejo, que cada uno tiene un ser, o sea, somos individuales como ser. Y a todo mi público que luego nos encanta ver cosas, ¿no? En las redes sociales queremos ya tener contacto con los extraterrestres, ya queremos hablar como los marcianos, pero si nuestra propia sociedad no la entendemos, no nos damos el espacio tan solo de tranquilizarnos, de no tomar a mal las cosas, porque justamente una persona adulta con autismo puede decir lo que puede ser demasiado literal, bueno, va a ser literal y va a ser sincera. Entonces, si yo le digo, ¿cómo me veo con esta ropa? Y me dice, ¿te ves gorda? Y yo lo tomo a mal, o sea, yo soy la sensible, entonces, ay, es un grosero, es una grosera, y no estoy pensando que tal vez, o sea, me está diciendo cómo percibe las cosas. Nosotros somos las tacitas de azúcar, o sea, nos vamos a poner en esa situación, ¿no? Entonces, por eso es que yo decía cada vez pasada, yo creo que es más nuestra responsabilidad de reeducarnos que todo esos sentidos, porque hablábamos justamente de estos temas de las crisis, ¿no? Vemos que, por ejemplo, uno de los protocolos cuando hay una crisis a ver si me corrige el doctor, cuando hay una crisis de ansiedad, muchos de los protocolos son de empezar a trabajar la respiración. ¿Es correcto? Es correcto. Y por eso en los aviones trabajan el tema de la mascarilla o trabajan el tema de las bolsas, ¿no? Y entonces a una persona con autismo que entra en una crisis, tenemos también la responsabilidad de que en todos los sectores de atención al público sepamos también cómo actuar ante una crisis. Porque puede ser justamente porque una persona tiene una crisis, ¿cómo se dice? ¿Emocional? ¿Ansiodepresivo? Ajá, o sea, que alguien entra en una crisis pánico. De nervios, digamos, ¿no? Y porque me ha tocado personas que de repente se empiezan a respirar, o sea, como que les entra mucha nerviosidad. Ansiedad. No sé. Ándele, ajá. Ansiedad. Y entonces nosotros pensamos que pues es como muy, muy natural o algo así. En los pacientes o en las personas que tienen autismo funciona de la misma forma, o sea, se les puede tranquilizar con el tema de respiración o cómo podríamos tranquilizar. El manejo, básicamente, ajá. ¿no? Sí, pues es como todo, es una práctica que se tiene que enseñar. Por ejemplo, un ejemplo, tuve también un taller sobre regulación de emociones en lo que es el niño autismo. Ya voy a hacer acá de comercial. Este taller de regulación de emociones lo está proyectando justamente con Club de Leones, Oaxaca. ¿No? Okay. Adelante. Sí, y yo ponía un ejemplo de que, por ejemplo, pasa mucho, ¿no? Vas manejando aquí en la calle y tú estás esperando pacientemente tu luz o en la línea del tráfico y de repente alguien viene y se te mete enfrente, ¿no? Entonces, tú no creo que seamos las personas que vamos a decir, oh, pásale, está bien, bueno, tienes no hay problema. No hay problema, ¿no? O sea, tu reacción es
vas a reaccionar de una mala manera. Entonces, para regular emociones, hasta uno mismo tiene que practicar Claro. cierto tipo de... Sí, así entonces, así es. Entonces, en el caso del autismo, Tolerancia, ¿no? en el caso de síntomas del autismo, por ejemplo, se les enseña respiración. En el caso de, digamos, si hay un problema ahí de comunicación, se les enseña ciertos colores y, por ejemplo, a lo mejor rojo es enojo o azul esto. Entonces se empieza a decir, no, red, no, digo, rojo, ¿no? Y entonces, entonces es como el código, ¿no? Oh, que es enojado, le damos su espacio. Como lo mismo cuando, perdón, disculpa que te interrumpa, ¿no? Como lo hacemos en el sector salud, cuando se clasifica el paciente. El triage. El triage, Ajá. rojo, amarillo o verde, ¿no? Ujú. Dependiendo de la gravedad del paciente. Sí. Así también en las emociones. Entonces, este código, o sea, ¿le funciona para ellos para darse a expresar? Sí, Okay. por ejemplo, Perdón, Arturo, ¿son los mismos colores o son otros colores? No, eso es un ejemplo. O sea, Ya, ok. ¿un método? Sí, ese es un ejemplo de como un ejercicio para regular las emociones, ¿no? Entonces ya depende de cada niño, o sea, de cómo se les enseña las emociones. Entonces, pues yo lo hacía porque era un caso muy particular donde no se podía controlar porque había la parte de la transición, ¿no? De que haciendo una actividad y de repente le decían, no, ¿sabes qué? En la parte de lo que es la parte de la socialización que influye la transición y aparte de trabajar en equipo, que es, ok, ya hiciste tú esto, ahora le toca a él. Pero en este caso de las transiciones y la socialización, si tú le dices a una persona con el espectro autista, no va a poder hacer esa transición porque va lo que en la base de comportamientos repetitivos, que quieres seguir haciendo la actividad, está estimulado por un cierto objeto o lo que está viendo. Quiere seguir Entonces ya no puede haber esa parte de socialización porque ahora tenemos que compartir la actividad, ¿no? Entonces ahí va a haber un episodio puede ser autoagresión, puede empezar desde lo que es un poquito como empezar gritos o gritar, no es como si no es mi turno, no, a ti no te toca, y si sigue así, entonces ya puede aumentar lo que es agresión, aventar cosas, entonces para evitar eso, se le enseña a decir, ¿sabes qué? Estoy en este momento enojado, necesito un espacio. Y entonces se le enseña como ejercicios de respiración, y entonces ya decir, necesito más tiempo, hacer los comportamientos de reemplazo, porque no nomás es decir, vamos a ignorar o a controlar el asunto, sino a ver, como en este caso, yo pienso aquí el médico, aquí doctor, no va uno a tratar alguna enfermedad sin un medicamento específico, ¿no? Correcto. Entonces tiene que haber un comportamiento de reemplazo para poder mitigar ese tipo de situaciones, que son las emociones, y entonces ya aprenden, ¿no? Entonces ya aprenden para evitar todo eso, esa sobreestimulación, pues ya aprenden a tomar ejercicios, a perder más tiempo, y entonces ya se puede hacer una transición más fácil, ¿no? Yo creo que en esa parte, me ubicas y me corriges si estoy mal, Liga Arturo. En medicina le llamamos manual de procedimientos o guías médicas. En este caso, me supongo que es lo que menciona, ¿no? La guía médica en este caso para el control de la crisis de un autista ya lo está establecido, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, una crisis hipertensiva, un ejemplo, me voy a otra situación médica, una crisis hipertensiva, ¿no? Ya sabemos que una crisis hipertensiva, tenemos medicamentos que le podemos dar sublingual para estabilizar la presión gradualmente y no llevar a ese paciente que pueda tener un infarto o un evento vascular cerebral, y luego ya le damos un medicamento de A o B para que al final se llegue al control y en 8 o 10 horas ya se dé de alta al paciente. Me supongo que así es en el autismo, así, ¿no? Ya hay una guía. Sí, hay una guía. Paso A, vamos a hacer esto. Paso B, vamos a hacer esto. Paso C. Y en caso de no, me imagino que como en las guías médicas, pues en el caso, por ejemplo, de la hipertensión, pues poner un cateterismo, porque a lo mejor le va a dar un infarto. Entonces ya ir
ya es dándole otros pasos, ¿no? De que prevenir alguna otra complicación en este caso, ¿no? Sí. Adelantarnos a una probable complicación. No sé si estoy bien, Arturo. Sí, sí, así es lo correcto. Entonces, nomás hacer un énfasis de que cada intervención es muy particular del paciente. del paciente. Claro. Entonces, dependiendo si yo digo esto, no va a decir que va a funcionar porque tiene que haber una preevaluación. Tenemos que asegurarnos de que esta persona ya tiene las habilidades necesarias para poder hacer este tipo de intervenciones, que entienda lo que está haciendo. Y base con esto, también una ventaja es que uno ve el historial del comportamiento, ¿no? Entonces tú ya tienes una referencia de decir, sabes que pues va a pasar esto, ¿cómo me puedo preparar para que no llegue a niveles muy altos? Porque al final de cuentas es siempre evitar llegar a los niveles más altos de sobreestimulación, ¿no? Donde pueden haber ya más, puede resultar alguna persona lastimada y no es beneficioso que esta persona experimente ese tipo de situaciones todo el tiempo. Entonces, okay. y parte de esto es de que estamos hablando del diagnóstico en adultos, ¿no? Entonces, si queremos diagnosticar a una persona ya adulta, es mucho más difícil porque tenemos que tener un historial de comportamiento. Claro. Entonces sí. para poder que un adulto busque un diagnóstico puede tardar, decían, entre 4 o 5 años. Porque es muy, muy difícil de recolectar evidencia de maestros, de personas que tienen, que han tenido ahora sí contacto con la persona. Y lamentablemente, al no tener un diagnóstico, los adultos, hay dos cosas. Una de que no saben quién son. Como una crisis de identidad. Ajá, de identidad. Entonces, no saben, o sea, cómo funcionar en el mundo. Y cuando son diagnosticados, pueden pasar dos cosas. Entienden el por qué son así. Entonces pueden ya empezar un tratamiento ya adecuado. Pero también pasan el momento así como de una etapa de decir, de por qué no me diagnosticaron antes, ¿no? ¿Por qué no hice esto antes, ¿no? Entonces, como de culpabilidad y de vergüenza, ¿no? Me pude haber evitado tantas cosas, ¿no? Entonces, o sea, sufrí mucho, ¿no? Como, y también acá otra de las cosas, porque yo leía que lo que hablábamos en alguno de los programas era, ya las personas que tienen algún familiar, alguna niña, algún niño con tema de espectro autista, pero los papás, cómo asimilan las cosas, cómo las mamás principalmente, que cargamos, nos encanta cargar culpas, y traemos esas cosas, ¿no? Entonces, yo te preguntaba la vez pasada, ¿no? Oye, me supongo que también en los papás, ellos necesitan también entender y tomar también una terapia de soporte a todos estos cambios que va a haber. Lo habíamos platicado. Entonces, quiere decir que a una persona adulta que se le diagnostica con el espectro autista, agarra los dos bloques. Agarra el bloque de adulto, tanto puede ser culpa, puede ser pena, puede ser resentimiento. El resentimiento, todo eso que puede pasar. ¿No? Sí, el resentimiento. Y pues obviamente el tema de ahora qué pasa, ¿no? Ahora qué sigue y ahora cómo voy a avanzar esto. O sea, ya toma los dos espacios, ¿no? Tanto del responsable que antes era de niño, como ahora también diagnosticado, ¿no? Sí. Y ahora, en esos sentidos, pues sí es más complejo, doctor. Complejo. Estamos hablando de 5 años y además de eso, me supongo, no quiero darle de golpes a nadie, pero me supongo que no tenemos en las instituciones públicas algo que nos ayude en ese sentido, porque inclusive hasta para los niños a lo mejor va a haber grosero. Sí, adelante. Yo ahora regreso la pregunta al público. Actualmente tenemos políticas, por ejemplo, nada más. Sabemos que somos una población tendiente a ser madura, adultos mayores. Sí. ¿Tenemos políticas para atender a adultos mayores? Claro que no. Nada más, ahí está la respuesta. No, en sí nuestras políticas de salud estamos
muertos. En ese sentido, porque pues sí, bueno, yo lo he dicho acá en los programas, o sea, nos tocó un tema de COVID y no estábamos preparados, ¿no? Salimos de milagro, doctor. Pues el poderoso tiene, si somos creyentes, él tiene sus propósitos, ¿no? Definitivamente, porque no nos podemos explicar con tantas carencias, con nada en el sistema de salud, lograr salir con esto. Y eso es lo que yo le decía acá a Liga Arturo, que a mí me tocó en lo particular a un niño que justamente tenía el espectro autista. Su mamá se pone mal justamente en la época de la pandemia, la trae la ambulancia, obviamente paciente COVID, y pues el muchacho venía muy mal, o sea, el ruido, las luces, sí, no, todo, descompensadísimo. O sea, y cómo lo conteníamos, cómo abordarlo. Cómo lo conteníamos en sala de urgencias, o sea, ese tipo de cosas es la que por eso nació también este programa. Excelente. Porque justamente para tener herramientas, que hacer todo, y eso es en todos. Sí, claro. Yo les decía, así como todos debemos tener el conocimiento para aplicar un RCP, o sea, saber primeros auxilios mínimamente. Porque ahorita Arturo nos estaba diciendo algo muy importante. No se puede generalizar. No es algo que tengamos como un protocolo general. Sí. No podemos tenerlo como en el caso de incendio, pues. O sea, ese es el problema. Y lo que le comentaba ahora sí, valga la redundancia, como hacen los periodistas, los programas que se dedican al periodismo tras bambalina, como antes de entrar a escena, le comentaba precisamente a Arturo que además, como buen paciente, como buena historia médica, se tiene que individualizar, o sea, aunque sea una sospecha de un paciente autista, en este caso que es el tema de hoy, de adulto, no podemos generalizar. Sí, oiga. Aunque sea ya viene con una preetiqueta, ¿no? Ya viene con un pretest, por decirlo así, y ya son los expertos que dicen, no, es que a lo mejor va para autista adulto. Aunque así sea, son sus propias manifestaciones individuales las que van a terminar así. No, es que él presentó los mismos síntomas, es que probablemente es autista, ¿no? No, inclusive creo que está más aperturado eso en el síndrome de Down, ¿no? Como que es más generalizado las características, ¿es correcto? Sí, se pueden más, ¿no? Encaminar más rápido, ¿no? Decir, él sí va para Down. Ajá. Sí, pues, sus fenotipos, sus caracteres externos, el hábito externo, el caminar, todo su hábito, pues, ¿no? Nos orienta, ¿no? Y su estado neurológico también, obviamente, ¿no? No, sí, es un Down probablemente, ¿no? O otro síndrome, ¿no? Ajá. Neurológico. Sí, justamente lo correcto, ¿no? Porque al menos yo no soy muy experto en ese tema, pero en caso del síndrome de Down, pues ya está muy especificado qué cromosoma es, por mediamente de análisis de sangre, ya te dice ahí este cromosoma está, detectamos afectado, y también cuando en las radiografías se empieza a ver que hay un desarrollo normal, ¿no? Ya hay una cuestión musculoesquelética, claro. Entonces ya hay patrones médicos establecidos, pues. Sí. Las guías médicas famosas. Sí, entonces en comparación con el espectro de autismo no hay eso, entonces por eso no se sabe es un poquito más complicado. Es más complicado. Y además está como siempre la desinformación, porque yo me acuerdo que lo que teníamos como el estereotipo base del espectro autista eran algunas películas de los años 90, 80, ¿no? Por ejemplo, algunas películas en las cuales hablaba de los niños con autismo y se hablaba de que tenían que tener justamente una guía de actividades, el tema de cómo su comportamiento físico, de cuando empiezan a mecerse, cuando empiezan a sentirse ansiosos y empiezan a mecerse, la agresividad, los cuadros repetitivos. El que no los cuadros repetitivos, ¿no? Que no vean a los ojos en algunos casos, o sea, que no levanten así la mirada y puedan, o sea, sino que ellos están más en su, o sea, como en su mundo. Exactamente. Y acá en Oaxaca estábamos hablando la otra vez justamente de los espacios que hay, que sí, o sea, que sí los hay, pero son insuficientes. Y además de eso, que no sé si ponerlo en un contexto de rareza, pero que ya tengamos en Oaxaca un espacio dedicado al tema del autismo. No quiero ser imprudente, Sarita, pero antes de pasar esa parte, ahorita con el amigo Arturo, que es el experto, aquí se menciona también en la literatura que hay otros diagnósticos que se deben como medicina, como que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Y habla del padecimiento de trastorno límite de personalidad 1, ¿no? Y que además más se detecta en los niños. Nos tocó, bueno, en mi época, cuando estaba activo como médico,
que los niños eran hiperactivos, que traían el famoso trastorno de atención e hiperactividad, el TDAH, ¿no? Entonces, ahora lo veíamos en los niños, pero volvemos al punto de partida de hoy, en los niños, pero en los adultos no. Sí. En ese aspecto, No. Arturito, que eres experto, ¿qué tanto en el adulto se manejan estos dos padecimientos? Sí, va con el tema de lo que es de funcionalidad, ¿no? Entonces, porque es muy diferente cuando si recordemos que el espectro de autismo le dicen espectro autista porque es grande, entonces amplio. puede haber muchas diferencias, ¿no? Con las mismas características. Entonces, si vamos otra vez con lo que es el tema adulto, de que se aprende, ¿no? Como a esconder ese tipo de situaciones, empiezan por ellos mismos a decir, este tipo de situación me funciona cuando tengo algún tipo de estimulación o de hiperactividad. En el caso de lo que es ser hiperactivo, ese sí puede ser médico, pueden tomar algún tipo de medicación. Claro. Fármaco, ¿no? Un fármaco. Y en adulto no hay. ¿Es más en niños? Es mi pregunta. Yo creo que sí hay, porque no te puedo decir una 100% seguro, solamente que en específico es de que lo que dice en el tratamiento del autismo, muchos dicen, no, es que estoy tomando medicamento para el autismo. No estás tomando medicamento. No hay un medicamento. Okay. Estás tomando, a diferencia del trastorno de concentración y hiperactividad. Okay. Entonces, lo que estás tomando es, por ejemplo, ahorita lo que se le considera como tratamiento, lo que es el autismo, se puede considerar como 3 tipos de tratamiento que son muy usados, que es el tratamiento del lenguaje, que es terapia del lenguaje, del otro que se llama ocupacional, que es de lo que es la motricidad, y lo que es el comportamiento, la terapia de comportamiento, que son los 3 que ahorita, digamos, no se puede utilizar. Okay. Pero fármaco o droga no. Fármaco o droga no. Okay, sí se utiliza lo que es el fármaco o droga para la correlación de enfermedades con el autismo, como una depresión, la epilepsia, la ansiedad, lo que estaba hablando tú de la hiperactividad. Okay, claro. Trastorno de la atención y hiperactividad. Ajá, y eso, y también hay casos también como de comportamientos obsesivos, compulsivos. Obsesivos. Wow. Entonces, es como ese tipo de correlaciones de enfermedades, sí se puede usar ese medicamento. Wow. Y pues se puede seguir utilizando, pero ya tiene que ir muy de acuerdo con la información del doctor cuánta dosis te tienes que dar, porque creo que hay un tema de que tu cuerpo se acostumbra a una dosis, ¿no? No hacerlo adicto. Ajá, entonces tienes fármaco dependiente. Entonces lo que pasa es que ya el medicamento ya no hace efecto, ¿no? Tiene que cambiar la dosis. Claro. A mí me tocaba un caso de un cliente que ya tenía 40 años, tenía el diagnóstico de autismo, pero también tenía diagnóstico creo que le decían déficit intelectual, algo así, que tenía un cerebro como de 6, 7 años. Sí, claro. Entonces, y aparte de eso todavía tenía otro problema de trastorno de compulso obsesivo. Ajá, compulsivo obsesivo. Okay. Entonces, tenía que tomar un medicamento para poder no estar agresivo con sus papás. Entonces, y poder hacer más o menos actividades normales como bañarse, cepillarse los dientes, comer. Entonces, ahí nosotros como terapias teníamos que motivarlo para que tomara el medicamento. Entonces ahí sí tiene que haber un protocolo, ¿no? Conocer bien el caso, porque, o sea, si estamos hablando de comportamientos compulsivos, obsesivos, sí, todo está muy bien ordenado. Si falta un carro ahí, o digamos, en este caso, el paciente tenía una mesa llena de carritos, y si faltaba un carrito, se ponía mal. Se ponía mal.
Incluso hubo un problema porque, por ejemplo, para hacer una actividad a otra, por ejemplo, si entraba al baño, se quedaba encerrado en el baño por 2, 3 horas, o a veces hasta 5 horas. Entonces para reducir eso, y era porque se ponía a contar algo ahí con el cepillo de dientes. Sí. Entonces yo sugerí que se cepillara los dientes afuera. Para que no se encerraran. O para que tuviera una transición más rápida. Y esa vez sí hubo un episodio muy, 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 muy grande. Entonces, pero con ciertas intervenciones, pues lo supimos manejar. Y ya después, como ya se volvió una nueva rutina, entonces ya él solito decía que se tenía que limpiarlo. Entonces, perdón que te interrumpa, Liga Arturo. Entonces, podemos concluir que volvemos al punto medular. Cada caso es particular, individualizado. Va a haber casos en que se va, dependiendo la complejidad de padecimientos que se le agregan, que se le dé terapias posiblemente nada más para puro autismo y fármacos para otros padecimientos que están, o sea, combinado, por decirlo así, ¿no? Sí. ¿Es correcto? Sí. Ah, ok, perfecto. Sí, ese sería un mejor tratamiento. Manejo, ¿ok? Perdón. No, sí, yo estoy acá aprendiendo porque tengo hoy mesa llena y estoy feliz de tener 2 especialistas acá porque justamente, doctor, fíjese que en uno de los programas... No, yo no soy experto, estoy aprendiendo también como contigo. Pero usted es experto en medicina. Bueno, sabemos algo de medicina. Pero no es curandero como yo, pues, o sea. bueno, ponga su rayita. Usted se va más a lo médico, pues, yo soy... Claro. Bueno, ya lo que tuvimos justamente en un programa, me acuerdo que estuvimos hablando de estos temas de el medicamento en contra, ¿no? La sanación. Los medicamentos que según salieron, que decían que te quitaban. No, sí, algo del... o sea, el milagro, los productos milagro que te quitan el autismo. Y así salió justamente. Okay. Esa parte no la conocía. Sí. Esa parte no la conocía. Y salió también, o sea, algunas formas, ¿no? Porque, bueno, yo puedo decir que es unas formas porque le puede funcionar a ciertos pacientes. Pero como usted decía, no se generaliza, no se puede generalizar, claro. ¿Qué sustancia fue? No me acuerdo qué de cloro. Sí, que fue que también en la pandemia se hizo muy popular. Dióxido de cloro. Dióxido de cloro. Y decían que eso, o sea, quitaba justamente el autismo. Y Arturo decía que hubo unos casos en Estados Unidos donde pues sí, las mamás decían, o sea, a mí me funcionó y lo recomendaban y todo eso. Y ya después pues fue más complicado porque pues no a todos les funcionó, se presentaban algunos temas. Acuérdense que todo tiene que ser comprobado. No, y aparte de eso es que volvemos al punto. Sí. Se tiene que individualizar. Sí. Aunque a Juanito Pérez le tiene autismo y le fue bien con ese tratamiento, no es garantía que a Miguelito Ruiz le va a ir igual. Sí. Y eso es lo que platicábamos, y ahorita aprovechando que está Arturo también en este tema, era exactamente, no hay como una línea a seguir. A lo que iba justamente hace rato, a esto. Nada de lo que nosotros veamos, inclusive en el sector público del cine, de las redes sociales, quiere decir que esa sea la materia a seguir correcta. O la verdad absoluta. Que sea toda la verdad, que sea lo generalizado, porque inclusive estos influencers que, bueno, ahorita me han salido algunos que sí tienen el espectro autista, ellos dicen, hablo desde mi percepción, desde lo que yo he pasado y desde lo que a mí me pasa, ¿no? No se puede generalizar. Y no podemos generalizar. Yo otra vez acá en WhatsApp, mi querido público, ya saben que siempre estoy rodeada de todo, pero yo digo, híjole, o sea, yo escucho las características y yo digo, yo no sé qué tipo de padecimiento sea yo o qué seré yo, porque yo estoy también compulsiva, yo también me engento, yo también tengo así, y no quiere decir que yo sea autista. O sea, puedo tener otras cosas, o sea, puedo ya estar crazy de por sí, pues, o sea, y eso no quiere decir que yo sea autista. Aquí viene un tema un poquito acalorado, ¿cómo podemos decirlo? O toral, no sé, porque siempre tocar el tema de la esfera sexual es un poquito delicado. Sí, es complicado, sí. Entonces, aquí no menciona. Okay. El tema sexual, aquí no menciona y por eso aprovecho y que está el Liga Arturo, que es el experto, dice que también en las relaciones de matrimonio, el autista tiene que tenerse obviamente mucha información,
primero, saber el diagnóstico, ¿no, Arturo? O sea, yo tengo una pareja que está a mi lado y que es autista, para entrada. Sí. Segundo, saber que sus expresiones emocionales, sus expresiones, la famosa línea conductivo-conductal, no va a ser lo mismo con un neurotípico. No, para nada. O sea, esa parte, y además, que es fundamental para la vida de pareja, porque ahí se dice que el ritmo, la luz, la intensidad, hasta de la expresión del sentimiento, Sí. el volumen de la palabra con que le dice a uno, Sí. o qué tan impulsivo está en ese momento uno de la cuestión sexual, nos puede desequilibrar muy feo. Sí, sí, sí. Entonces, y que además, obvio, es punto de partida de matrimonio. Pues, o sea, muchas veces, a veces no sabemos si yo estaba, digo un ejemplo, ¿no? Si yo estuve casado con un autista y no supe. Sí. Sí. ¿Y eso a qué me llevó? Al divorcio. Se interpretó mal Sí. el desapego o el porque hay de marca que hay mucha eso, ¿no? Mucha frialdad, dice que de repente, ¿no? Sí. Entonces dice que no, como que no están en la misma frecuencia, en el término general. Entonces, para una relación de pareja es fundamental, ¿no? Total. Digo yo. Sí. Entonces no, ese es el otro aspecto. Yo estaría haber casado alguna vez que me divorcié con una autista. No, sí, y sí es cierto, porque es parte de lo que estamos hablando, ¿no? De que hay adultos que nunca fueron diagnosticados, ¿no? Y de qué sirve tener un diagnóstico para todo eso, ¿no? Entonces, si saben que tienen algún tipo tienen este diagnóstico, puede decir a su pareja, ¿sabes qué? Solo te digo que yo tengo este diagnóstico y estas son las características que yo tengo y yo estoy trabajando, que es la parte de la comunicación, ¿no? Entonces, exacto. Que también lo menciona la literatura, que ahí una vez que ya que ahora sí que vos eres el experto, pero lo dice la literatura, ahí es donde se empatan, sí. Ahí es donde se empatan, pero para eso se llevó un detalle, una muy buena información principalmente. Yo ¿no? creo que es una ventaja cuando se diagnostica de jóvenes, de niños, porque ya por lo menos se sabe, pero en adulto es muy complicado. Yo por eso decía, o sea, inclusive ellos, pues no les gusta, o sea, ni siquiera yo estaba checando también, inclusive hasta a veces el tema de sus propios festejos, el tema de su cumpleaños, lo hablábamos otra vez, el tema de vamos a festejar tu cumpleaños, tal vez toda la familia quiere festejarlo, pero él se va a sentir abrumado, se va a sentir agobiado, o sea, va a ser algo así porque que no lo va a disfrutar, no es una persona neurotípica, como dijéramos en la literatura. Y sí, en base, y también en relación de lo que estamos hablando de la generalización, por ejemplo, sí está bien escuchar todo este tipo de influencers, ¿no? Porque te da un tipo empieza a sacar esa idea, ¿no? Y si yo fuera esto, y si yo fuera esto. Pero no nomás decir de autodiagnosticarse, ¿no? Y decir, tengo tengo este tipo de características, entonces tengo que ir a buscar ayuda especializada, claro. ¿no? Y ya de ahí empieza, es un punto de partida de decir, de ya autoanalizar tus propios comportamientos y lo que es la parte sensorial, y ya de ahí ya entonces ir a decir, ¿sabes? Porque eso también me acuerdo que me decían los maestros cuando estaba yo estudiando la carrera de psicología, me decían los maestros, muchos vienen acá porque piensan que van a aprender y se van a autodiagnosticar ellos mismos de si tienen algún tipo de trastorno o lo que sea. Y yo decía, pues yo también vine a eso, ¿no? Yo vengo para curarme solo. Sí. ¿Quién no en algún momento ha pasado? Usted con los cócteles. No. Ahora resulta que después de los cócteles me vas a ver allá en el psiquiátrico. Gracias. Yo hablo porque pues, los doctores manejan los fármacos. Pero aún así no es tan fácil, ¿o no, Arturito? No es tan fácil. Sí, no, ya uno solo, no. No, y por eso, pues, como para entenderlo, ¿no? La público, de que no entren en pánico, no decir soy esta persona. Sí, ya, por eso les decía yo, o sea, si uno está medio mal, si uno es así de intenso, porque sí es real. Quieta, eres muy intensa. Te transmito un poquito mi experiencia. Tuvimos la oportunidad de estar en el programa de adicciones en el tema de seguridad pública del Estado.
y teníamos compañeros psicoterapeutas especialistas en adicciones, y de repente se veía que como que se enganchaban. Bueno, no es mala onda, o sea, no, es parte del proceso, pues, ¿no? Es parte de la responsabilidad del actual profesional, pues, ¿no? Que muchas veces en las cuestiones más que es el tema de las emociones, pues, que es tan delicado, pues, ¿no? Uno está molado si no las controla, ¿eh? Y si no sabe diferenciar entre el tema laboral, o sea, lo que es en sí nuestra carrera, en todas las carreras. Como en todas las carreras, claro, ¿no? Carreras. Poner los límites, los dichosos límites. Sí, yo en el tiempo del tema de litigio estaba yo así angustiada por todo y, o sea, no eran mis problemas, ¿no? Sí, o sea, pero se engancha, a veces se engancha, ¿no? Sí. Y bueno, acá también queremos, la verdad, aprovechar mucho el que estén estas dos magníficas personas acá, porque decíamos, no se puede generalizar, vamos a buscar ayuda y esa ayuda va a venir primero en el tema. Considero que tiene que ser primero en el tema médico. O sea, primero se tiene que también valorar muchos aspectos físicos, hasta donde yo estoy entendiendo, ¿no? La parte fundamental del actuar médico es una historia médica completa. Ok. De ahí ya se va derivando. Y a uno va separando. Este paciente se va para esta especialidad, este paciente se queda aquí, o este paciente, aparte de esta especialidad, necesita algún apoyo, por ejemplo, de psicoterapia. O aún... Más que nada de psicoterapia, porque en la cuestión farmacológica, de la cuestión neurológica, pues tenemos al experto. Sí. Pero en las emociones tendríamos que ir, en su infancia tuvo este problema, tuvo estos traumas, necesita un psicólogo, ¿no? Ahí yo tengo una pregunta, doctor, aprovechando lo que estoy haciendo acá, porque yo una vez lo pregunté con Arturo, es ¿por qué cuando se hace un diagnóstico, por qué se pregunta si nació prematuro alguien? Porque en un niño prematuro se supone que su proceso neurológico no, como muchos órganos de él, no alcanzaron una madurez. Ya. Aunque hayan estado en la incubadora. Aunque estaban en la incubadora. Ya. Entonces, y aún así, por eso, Arturo, a lo mejor en su rama o en su campo profesional, sabe que hay estimulación temprana, ¿no? Y hay ciertos pacientes que se les manda ya a estimulación temprana porque se sospecha que hay un trastorno de retraso psicomotriz, neurológico, entonces ya se le va encaminando para que se nivele, para que se actualice, para que empiece gradualmente a ser un paciente dentro de su rango, dentro de lo normal. Sí. Y ahí va otra pregunta, aprovechándole, justamente para llegar al tema con Arturo, es, como estamos pensando que en el primer paso es el general completo médico, para empezar la historia médica, ¿no? Sí. Empezar a descartar. Doctor, en ese sentido, también, por ejemplo, ¿qué abarca? Por ejemplo, el tema de los papás. Todo. Es que la historia médica abarca desde la ficha de identificación, no hogar, de origen, grupo sanguíneo, domicilio, la ficha general, pues. Y de ahí ahora sí, los antecedentes personales no patológicos, se llama. Que son los no patológicos, dónde vive, cómo es su casa, cuántas habitaciones tiene, si tiene antecedentes de promiscuidad, que significa que en una sola habitación duerman más de 4 personas, ¿no? Si está insalubre, si su ambiente está insalubre en el aspecto que no tiene un baño adecuado con la norma, un baño, un aseo personal, sus régimen de alimentación, sus 3 alimentos básicos, balanceados en cantidad, en volumen, etc. Esos son sus antecedentes no patológicos, su tipo de sangre, y luego de ahí los personales patológicos, que son si es alérgico, si ya tuvo un traumatismo, dependiendo de la edad. Por ejemplo, si es un adulto ya, pues pudo haber pasado, ya si ya hubo una cirugía, si ya hubo una fractura, si ya hubo una transfusión sanguínea, todo eso va en la historia clínica. Y en la mujer se particulariza los antecedentes ginecológicos. Sí, porque inclusive nos preguntan, por ejemplo, si nuestros hijos nacieron naturales o por cesárea. De entrada, primer punto en la mujer, nada más para la historia clínica, rápido, porque no estamos abordando la clínica prepedéutica, estamos hablando generalmente, ¿no? En los antecedentes ginecológicos, desde el primer año en que empezó su regla. ¿No? Ya. De ahí, ¿cuántos ciclos? ¿Cómo son sus ciclos? 2. Si de ahí, ahora sí, ya tuvo embarazo.
cuántos embarazos, qué tipo de embarazo se fue normal, pues cesárea, si ya tiene un método anticonceptivo. Ujú. Y de ahí ya, esa es su historia ginecológica particular de la paciente femenina. Ok, ¿Ya? Y esa es la única particularidad en la historia médica. ok. Y de ahí todo lo demás sigue igual. Es generalizado. Bueno, es general de todo. Hay Claro, que que preguntar es de todo y correcto. investigar Y de luego ya todo. se va la exploración por órgano, Y luego cabeza, cara, tórax, estudios, todo se hace la ¿no? exploración. Y Ok. así es necesario hacer estudios de complementación. Hay un apéndice, un apartado, perdón, para qué estudio se solicita en base también a la congruencia médico-clínica. Pues, Claro. porque no vean, no, tómale una biometría, una radiografía, un ultrasonido. ¿Cómo para Espérame, qué? ¿como para qué, no? Sí. Todo lleva un protocolo. Ok, doctor, muchas gracias. Y de ahí, después del general médico, ¿hacia dónde nos vamos? ¿Al psicológico? Sí, muy cierto, estaba mencionando, el doctor, porque antes para poder hacer una evaluación o algún tipo de intervención, se tiene que consultar lo que es la historia médica. Ujú. Entonces, por ejemplo, no porque, digamos, veo que mi hijo no hace contacto visual o no reacciona a su entorno, ya va a tener autismo, no, se tiene que haber un estudio físico, si hay algún problema con lo que es el oído o de la vista, y ya de ahí, a partir de eso, si todo está bien, entonces ya se puede empezar a hacer un tipo de diagnóstico, ¿no? Pero primero tiene que pasar por los mismos estudios médicos antes de hacer una intervención, y también en las entrevistas que hacemos, también hacemos eso, si fue prematuro o no prematuro, también si viven en un apartamento, en una casa, cuántos viven, también o sea, tipos de alergia, todo eso. O sea, aún así, perdón, reforzando Sí. lo que dice Arturo ahorita para que el público dimensione bien lo que estamos platicando, aún así que ya está la historia clínica general, por decirlo así, ellos también hacen su propia historia clínica. Sí. Y lo mismo hace el pediatra, lo mismo hace el trauma y lo mismo hacen todas las especialidades. Aunque ya está el troncal general, a ver, ahora yo tengo que dirigirme a aspectos de mi especialidad que me interesan resaltar en esta historia clínica. Otra mini historia clínica, por decirlo así. Doctor, yo me pongo a pensar que esos datos a veces ni nosotros lo sabemos. O sea, se supone que deberíamos saberlo porque habla de nosotros, ¿no? Pero en muchas de las ocasiones ni nosotros lo sabemos. Es que muchas veces que también pasa, y eso es una experiencia personal en mi actuar como en el sector salud. Hoy el sector salud está súper rebasado. Bueno, Y sí. tiene años, no lo estoy diciendo hoy. No, venimos con muchísimos una sobrecarga de derechohabientes, de atención al público tremenda. Entonces, en 10 minutos, en 15 minutos, ¿qué historia médica vas a hacer? Y además hacia dónde se canaliza las personas. Y de por sí, sacar, por ejemplo, en el IMSS, sacar ficha para unos exámenes de sangre generales, eso es cuántos meses, ¿no? Entonces. Y tristemente nos vamos a desviar de la plática, que no es lo correcto, pero son otros factores, pues, ¿no? Y entraríamos en otro tema de polémico, Sí. de sociedad, de infraestructura y cuestiones de política de salud pública, y nos meteremos en otro rollo, ¿no? Entonces, el aspecto es de que se tiene que hacer el gran esfuerzo, ya sea a nivel institucional o en forma privada, hacer una muy buena historia clínica. Sí. Ese es el punto desde hoy y desde siempre. Los grandes clínicos propedéuticos decían, si tú desarrollas una muy buena historia clínica completa, vas a poder tener incidencia e impactar en la salud de tu paciente. Wow, sí. Y pues bueno, yo todavía tengo compañeros que la otra vez pregunté y le decía yo, ¿qué grupo de sangre eres? Y no sabían. Eso es lo que voy. Y pues bueno, queríamos seguir muchas horas, pero la verdad es que no vamos a poder. Y la verdad es que quiero agradecer en este espacio porque pues accedió a la invitación el doctor Martín Vargas. Con gusto, con placer. Muchísimas gracias con mucho porque gusto. hoy se nutrió mucho este espacio. Esperemos que nos acompañe más. Claro, tiempo, con gusto. ¿no? Y más, aprender también de ir a Arturo, o sea, porque con mucho respeto y lo digo con humildad, él es la máxima autoridad en ese sentido. Es un crack, compañero. Y tenemos que aprovechar también y nutrirnos, porque es parte de nuestra responsabilidad como médicos. ¿No? Sí, la verdad es que yo estoy muy agradecida y siempre se lo he hecho saber, el medio está muy agradecido de tener un especialista de esta magnitud.
y sobre todo enfocar todo hacia nivel Oaxaca, comunidades, que hemos estado platicando de cómo se Muy puede loable, percibir. muy loable, es muy loable. Wow, o sea, Muy loable. es picar piedras, ¿no? Sí. Y pues, ¿qué tal si nos dejan un mensaje para toda nuestra audiencia? Ya estamos a nada ya de despedir este programa. Entonces, desde su percepción, desde el tema de tolerancia, desde el tema de salud, pues, doctor Martín, pues como nuestro invitado especial el día de hoy. Yo le iba a dar la palabra a Arturito por ser y pues, además de eso, agradecer al fuerte Club de Leones que fortalece rugimos, donde hay una necesidad, ahí están los leones, ¿no? Sí, nosotros servimos. Es correcto. Doctor, por favor. Pues un gusto, Sarita, Liga Arturo, compartir este espacio. La verdad, creo que en la medida que nuestra sociedad se informe y se documente y sea responsable, más que nada, seamos responsables de desarrollar una conciencia en todos nuestros ámbitos personales, sociales, de salud, creo que vamos a aspirar a tener una mejor sociedad. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. De este lado, el compañero, por favor, el público es tuyo. Muchas gracias a todos y muchas gracias, doctor, por acompañarnos, porque una cosa también muy segura que nadie es experto, es una combinación grupal, entonces siempre se ayuda, siempre de tener diferentes opiniones, ¿no? Especialmente de otros especialistas, y parte de las carencias que estamos hablando, porque lo veo mucho en las escuelas primarias aquí, que no tienen dónde poder hacer un tipo de diagnóstico. Me preguntan a veces fuera de la escuela o dentro de la escuela, me preguntan, es que tengo un familiar que tiene esto, ¿dónde puede ir a tener una evaluación? Y entonces esperemos que este tipo de charlas o de información que estamos dando sirva como una parte de inicio de decir, ok, voy a tratar de ir con mi médico general, con mi pediatra, porque también ahí es un punto de partida y ya de ahí ya poder tener una información y ya irnos a un especialista ya en el tema. Entonces aquí es una cooperación entre todos y no dejarse llevar por imitaciones o mala información, porque todos somos personas y todos podemos aprender algo nuevo todos los días. Pues muchísimas gracias a ambos, gracias también acá nuestra manager. Ustedes no la ven, pero aquí está nuestra manager también. Algún momento la vamos a tener acá. Y pues muchísimas gracias a todos ustedes desde la cabina de SMS Noticias México, mi director, al licenciado Cornelio Merlín, y en la Ciudad de México, al licenciado Miguel Bárcena. Muchísimas gracias por estos espacios informativos. Mi nombre es Sara Vargas. Nos estamos viendo y nos estamos escuchando. Hasta la próxima. Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Brasil, Colombia, Estados Unidos, Honduras, México, República Dominicana, Venezuela. Voces diversas unidas por una sola misión: informar con verdad, compromiso y pasión. Más que un medio, somos presencia que conecta, confianza que construye puentes y pasión que no conoce fronteras. Editorial corporativo de Medios de Comunicación. Periodismo sin fronteras.